Sobre este tema y para buscar, intentar poner algunas salidas sobre la mesa, vamos a conversar esta noche con Alonso Cárdenas, que es analista político que nos visita en nuestros estudios. Alonso, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Ves salida a este problema? Parece que la pradera está incendiada. Acabamos de conversar con la congresista Katy Ugarte y habla que el pueblo, ¿no?, está en contra de Dina Boluarte, de su gobierno y de lo que ha pasado. Definitivamente no es el Perú completo, pero sí ha bastado como para incendiar la pradera. Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es tratar de entender por qué ha sucedido esta situación, ¿no? Y bueno, algunos analistas están hablando pues de una crisis política, ¿no? Pero yo creo que ese no es el término adecuado, ¿no? Porque si uno ve el manual, ¿no?, de manejo de crisis políticas, no cumplen con los requisitos, ¿no? Básicamente son tres. Un fenómeno acotado, específico, puntual, que pone en duda la legitimidad del gobierno y que requiere una acción inmediata, ¿no? Pero lo que se ve en el Perú no es precisamente una crisis política, ¿no?, sino es un proceso de deterioro continuo y constante de las instituciones que rigen la vida republicana de nuestro país, ¿no? Y ese es un proceso que lleva años y décadas, ¿no?, y que la pandemia aceleró, ¿no?, porque no hay que olvidar que el Perú es el país más golpeado del mundo por el coronavirus, y que, digamos, Pedro Castillo y el actual Congreso no son la causa de esta situación, sino es la consecuencia de este proceso de deterioro muy grave y muy profundo que viene arrastrándose con décadas. Ahora, en este fenómeno específico de esta, digamos, proceso de convulsión social, de este fuente ovejuna andino, ¿no?, que estamos viviendo, podemos identificar varias causas, ¿no? La principal y el detonante ha sido el autogolpe, el suicidio, ¿no?, el salto al vacío que dio Pedro Castillo al tratar de dar un autogolpe de Estado. Que hoy algunos sectores cercanos a él tratan de disculpar, disfrazar, cambiando una realidad que parece más que evidente, ¿no? Bueno, pero digamos, ha habido, desde mi perspectiva, hay dos fenómenos que vale la pena resaltar, ¿no? El primero es que efectivamente hay dudas sobre el debido proceso contra Pedro Castillo, ¿no? Que en una circunstancia como esta, el debido proceso tiene que ser impoluto, ¿no?, impecable, como lo fue, por ejemplo, en el proceso. El Congreso ha patinado una vez más con esta aceleración fuera de la norma prácticamente Claro, del levantamiento del fuero, ¿no? Esa es una, ¿no? Y segundo, le dan fichas a él, pues finalmente, para su defensa, ¿no? Este proceso de debido proceso, digamos, no respetar el debido proceso tiene consecuencias graves, ¿no? Yo estaba viendo ahora el comunicado conjunto que ha sacado el gobierno de México, el gobierno de Bolivia, el gobierno de Colombia y el gobierno de Argentina, un comunicado conjunto que es poco usual en la diplomacia latinoamericana, donde llaman a Pedro Castillo presidente de la República del Perú. Es decir, que lo que están haciendo es de manera diplomática... Desconocer, efectivamente. Desconocer, ¿no?, lo que ha hecho el Congreso. Y exactamente, ¿no? Y esto es una situación compleja, muy compleja, porque 4 países latinoamericanos que no son, digamos, pequeños, ¿no?, si son países muy influyentes, están prácticamente señalando que Pedro Castillo sigue siendo presidente del Perú, ¿no? Usted lee el comunicado de Relaciones Exteriores y esto pone todavía en una situación más complicada en lo que está viviendo el país, ¿no? ¿Todo por qué? Por no respetar el debido proceso en una situación compleja como la que está viviendo actualmente el Perú. Más allá del hecho mismo del levantamiento del fuero del Congreso, que yo también coincido, que creo que ha sido una torpeza que ayuda a Castillo, ¿en qué otros puntos crees tú que falló el debido proceso? Por ejemplo, en la misma detención, ¿no? Si usted ve la hora en la cual fue detenido, hay 10 minutos de diferencia entre su detención y la declaratoria de vacancia. Es decir, cuando lo detenían, todavía era presidente del Perú. Y un presidente del Perú pues no se le puede detener, ¿no? Menos así nomás, ¿no? Entonces, es una situación delicada, es una situación compleja que, por ejemplo, si nosotros vemos los antecedentes... Ni siquiera con esta figura de la flagrancia ya intentaste quebrar el orden constitucional, entonces se te puede detener. Además, en un proceso de fuga, ¿no? Porque hay que también ser claro en eso. Se le detiene en un intento de fuga. Claro, pero ¿de qué se le acusa? Del delito de rebelión, ¿no?
y de acuerdo con los expertos constitucionalistas que yo he podido leer, no calzaría Por eso se ha delito de puesto rebelión. la segunda parte como también posibilidad de conspiración, ¿no? Conspiración para rebelión. Claro, la conspiración que no se llegó a concretar. Pero digamos, no es el delito por el cual se le detiene. ¿No? A él se le detiene por rebelión, ¿no? Entonces, digamos, hay todas estas dudas sobre el debido proceso, pero ya en el ámbito político, ¿no? El manejo que ha tenido el gabinete Angulo, yo creo que no ha sido para nada el adecuado, ¿no? Y hay 5 personas fallecidas, la verdad, ha sido una tragedia lo que se ha vivido, un menor de edad, ¿no? Un menor de edad, y aquí creo yo que debe haber, pues, responsabilidad política, ¿no? No hemos aprendido de la experiencia del Baguazo, de la experiencia de Conga, la experiencia de Tía María, la experiencia de Las Bambas, de Pichanaki, de todos los conflictos sociales que han estallado en el Perú, donde ha habido desgraciadamente muertos. Otra vez, una vez más, estamos en esta situación, ¿no? Y como en esos procesos anteriores hubo responsabilidad política, ¿no? Y creo que este no debe ser la excepción. Por lo menos el Congreso de la República debe llamar al presidente del Consejo de Ministros, el señor Angulo, a que dé las explicaciones del caso de por qué ha habido hasta el momento 5 fallecidos, y lo que se viene para el día de mañana y el día jueves, pues la verdad pinta todavía más grave, porque la situación se está polarizando todavía más. Claro, y ha sido muy violenta desde el inicio, ¿no? Con las tomas del aeropuerto de Arequipa, el aeropuerto de Andahuaylas, hace unos días atrás, que finalmente uno se pregunta, pero ¿cómo la autoridad logra contener eso? Finalmente, si te están atacando una institución pública como un terminal aéreo, ¿cómo se repele un ataque como eso cuando es con suma violencia que finalmente te evite tener muertos en el camino, ¿no? Claro, pero digamos, las primeras declaraciones que da el presidente del Consejo de Ministros no van en el sentido de la confrontación. Habla de que esto es una situación creada por asusadores que han sido pagados por el gobierno, y que esto está lleno de, digamos, gente violentista, desconociendo las legítimas, creo yo, legítimas demandas que tiene la población, ¿no? Porque, pero ¿no crees que sí hay asusadores detrás de esto? Pero no creo que no se puede generalizar. No creo que se pueda generalizar. Efectivamente, hay, como en todas situaciones extremas, gente que busca aprovecharse, como usted muy bien lo ha señalado, estas personas que quisieron saquear el banco, pero no podemos generalizar. Lo que un presidente del Consejo de Ministros, desde mi perspectiva, en una situación límite, lo que tiene que hacer es paños fríos, e inclusive recurrir a actores que están fuera del gobierno, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Católica, que tiene mucha experiencia y que está prácticamente en todas estas zonas, podría mediar para evitar que esto escale. No se hizo, ¿no? Y desgraciadamente, pues ya tenemos 5 personas fallecidas que lamentar, ¿no? ¿Fue un error que en su discurso inaugural Dina Boluarte hable de un gobierno hasta el 2026? Bueno, yo escribí una columna que salió un día antes, y yo señalé que definitivamente tendría que ser al 2024, ¿no? Pero de arranque, no claro, después de que empiece la convulsión. Declararse automáticamente una presidenta de transición. Exacto, ¿no? Y tendiendo los puentes necesarios, porque el país está en una situación muy difícil. Recordemos que viene del estrés postraumático del coronavirus, más de 220,000 fallecidos. Tenemos un problema muy grave de sequía. La FAO, ¿no? Naciones Unidas, ha señalado que el Perú es el país más vulnerable a la seguridad alimentaria de América Latina, con 50% de la población. Tenemos también un problema muy grave de inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, una agenda acotada de transición, lucha contra el hambre, lucha contra la inseguridad ciudadana, y un proceso de modernización del Estado para acabar con, digamos, toda la corrupción que se había enquistado, pues, con el señor Castillo, ¿no? Porque eso también hay que decirlo. Que también los más cercanos lo quieren negar, ¿no? Bueno, pero eso es innegable, ¿no? El señor Juan Silva, pues, está refugiado al parecer en Venezuela, y todo el círculo de colaboradores más cercano de Castillo, pues, o está prófugo, como los sobrinos, o está investigado, como el señor Pacheco, ¿no? Que es colaborador eficaz de todas estas situaciones que nunca debieron suceder, ¿no? Entonces, lucha contra el hambre, lucha contra el crimen organizado, la inseguridad ciudadana, y un proceso de limpieza de la corrupción dentro del Poder Ejecutivo. Esa agenda, más el adelanto de elecciones, creo que nos hubiera llevado a un mejor término, ¿no?
más allá de estos errores iniciales señalados, que son errores además en el lapso de 72 horas, porque es lo que tiene el gobierno y el gabinete, ¿no? El gabinete menos todavía. ¿Crees que hay forma de reencauzarse otra vez o crees que la suerte de Dina Boluarte esté echada? Porque ya el bloque magisterial, por ejemplo, habla de que tiene que renunciar. En las mismas manifestaciones se pide lo mismo, la renuncia de ella. Con lo cual se iría a una presidencia del Congreso nuevamente, que no sé si lo quieran, pues a William Zapata de presidente estos sectores, ¿no? Con lo cual se tendría que exigir un cambio también en la mesa directiva del Congreso. Y, bueno, ya entraríamos en un cambalache difícil de desenredar, ¿no? Bueno, es un cambalache que ya hemos visto, ¿no? Porque recordemos lo que pasó con Vizcarra, Merino y luego Francisco Sagasti, ¿no? Yo creo que esos errores que se han cometido, ¿no? La no declaratoria de que íbamos a adelantar las elecciones desde el principio y desde mi perspectiva poner un presidente del Consejo de Ministros que no está para una situación tan extrema, le quitan muchísimo margen porque tu margen de error es muy limitado, ¿no? Sí, eso sí, por ejemplo, creo que ha sido un error. De repente he elegido a alguien de confianza, alguien probo, bacán. Pero se necesitaba un político de fuste para esto, ¿no? Un gran negociador, un gran negociador, un gran muñeca. Supuesto, ¿no? Entonces, digamos, las marchas tienen la consigna también que se cierre el Congreso, ¿no? Esa es probablemente la principal. Pero es que ahí la pregunta es que se cierra ahorita. O sea, cerramos el Congreso, sacamos a Dina Boluarte y ¿quién gobierna el país? Claro. Lo que pasa es que ya, digamos, ha trascendido en muchos aspectos el sentido de la racionalidad porque hay un vínculo muy fuerte con lo que le ha sucedido al presidente Pedro Castillo, ¿no? En ciencia política no todo es, digamos, rational choice, ¿no? Sino hay un vínculo de identificación muy fuerte, ¿no? Y se percibe por lo que uno lee en las redes sociales, ¿no? Y lo que informan los medios regionales que también hay que revisar, que al presidente Pedro Castillo lo han maltratado, lo han ninguneado, ¿no? Y eso también, pues, el presidente Pedro Castillo tenía 30% de aprobación, o sea, no es algo menor, y eso se concentraba en el sur del país. Entonces, ante este maltrato, ante esta humillación que se percibe desde sus electores, creo que se ha exacerbado este ánimo contra el Congreso y ahora la principal demanda es el cierre del Congreso, ¿no? ¿Cómo se haría eso legalmente? Solamente se puede hacer con dos cuestiones de confianza, ¿no? Entonces, es una situación muy compleja que, volviendo a lo que tú señalas, requeriría un presidente del Consejo de Ministros de polendas, que desgraciadamente no tenemos. Entonces, la respuesta es no. No hay, así como están las cosas ahora, no ves una salida Yo creo que crisis, ¿no? lo primero que tenemos que hacer es calmar las aguas, evitar que siga muriendo gente y un proceso negociador importante y sobre eso ya tomar las decisiones, ¿no? Pero lo principal en el cortísimo plazo es evitar que siga muriendo gente, ¿no? Porque ese es el principal deber del Estado. Y hemos tenido experiencias en América Latina terribles de un gobierno que oprimía a su población, caso Sebastián Piñera en Chile y caso Iván Duque en Colombia. Miren, eso fue una verdadera tragedia y esperemos que no se repita esa misma situación en nuestro país. Y cuidado que desde la selva central, desde la sierra, desde el Brain se están anunciando marchas cuyo objetivo es llegar a Lima. Bueno, y además, siguiendo un poco esta lógica comparada, Sebastián Piñera e Iván Duque tenían mucho más fortaleza y mucho más legitimidad y mucho más apoyo que una presidenta como la señora Boluarte que, bueno, pues empieza, desgraciadamente, creo yo, a tambalear, ¿no? ¿Crees que podríamos tener eventualmente un nuevo cambio de presidente? Bueno, en el Perú, como Macondo, ninguna posibilidad está descartada, ¿no? Yo también revisaba un poco la historia y recordemos que, por ejemplo, a Hugo Chávez, ¿no? Yo sé que no les gusta hablar de Hugo Chávez, pero bueno, hay que mencionarlo, le hicieron también un golpe de Estado, fe de cámaras, ¿no? Lo sacaron y a los 2 días lo repusieron. ¿Es eso factible en el Perú? En el Perú cualquier cosa puede suceder, ¿no? Entonces hay que ver, hay que analizar, hay que estudiar también los procesos históricos latinoamericanos para entender un poco mejor lo que nos sucede actualmente.
Pero a la diferencia de Hugo Chávez, él tenía pues una facción fuerte en el ejército que lo respaldaba y que finalmente lo termina, como tú dices, trayendo nuevamente al poder, luego de un golpe que aparentemente había triunfado. Aquí las Fuerzas Armadas creo que están en otro rol histórico, ¿no? Sí, efectivamente las situaciones son totalmente distintas, ¿no? Pero reitero mi punto, en el Perú las cosas, o sea, ¿quién se iba a imaginar que estábamos en esta situación hace una semana? Un autogolpe, captura del presidente, vacancia, primera presidenta mujer en un lapso de 6 horas. O sea, es realmente una situación, creo que única en América Latina, ¿no? Sí, aquí no nos aburrimos de ninguna manera. Muchísimas gracias, Alonso, por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.